Una de las cosas más esenciales que debe de aprender cualquier cristiano en la vida, no solo los cristianos, pero especialmente los cristianos, es el principio de la autoridad. El principio esencial de la autoridad consiste en que para ejercer bien la autoridad, primero debes aprender a vivir bajo autoridad. Todos en este universo estamos bajo autoridad, excepto uno, Dios. Dios es el único soberano absoluto. Aparte de Él, todos tenemos una autoridad encima de nosotros. Y muchos de nosotros tenemos autoridad por encima de otros. Ya sea en el hogar, los padres tienen autoridad sobre sus hijos, los esposos sobre sus esposas. En el trabajo, los patrones sobre los empleados o los supervisores sobre los empleados de nivel inferior. En la escuela, los directores sobre los maestros y los maestros sobre los alumnos. Y así en cada esfera de la vida, no se diga en el deporte. Para que nosotros podamos ejercer bien la autoridad, primero debemos aprender a vivir bien bajo autoridad, a someternos a la autoridad, a honrar la autoridad y obedecerla. Claro, en este mundo imperfecto hay una limitación a esa realidad, y es que cuando la autoridad abusa, entonces solo le debemos la sumisión que Dios nos exige, pero no en aquellas maneras o facetas en donde la autoridad nos pida hacer algo indebido. Por ejemplo, si mi autoridad, digamos que mi papá me dice que mienta, allí sí estoy por motivos de conciencia liberado de obedecerle. Si llegan, tocan a la puerta y dicen, ¿está Luis ahí? Y el hijo dice, papá, te hablan. Dile que no estoy. Pues eso es decir mentiras, ¿verdad? Mejor sería decir, mi papá no quiere hablar con usted. No, pues me vas a dejar en vergüenza. Pues entonces, ¿qué hago, verdad? Esto es un ejemplo nada más de cuando el cristiano puede no obedecer, pero no es por una actitud rebelde, sino es por motivos de conciencia, porque su conciencia se debe primero a Dios, a lo que sabe que es correcto e incorrecto, y después a la autoridad humana. Pero lo cierto es que la mayoría de veces la autoridad no nos va a pedir hacer cosas indebidas. Simplemente hay una actitud natural de resistencia en nuestra alma pecadora contra la autoridad. La historia que acabamos de leer acerca del centurión es una historia de autoridad, en donde la base de la fe de este hombre, que era pagano todavía, la fe que llegó a tener en Jesús como un hombre de Dios que sana, fue la conclusión a la que él llegó solo por entender el principio de la autoridad. El mensaje que vamos a estudiar hoy es la tercera parte de la serie que yo he llamado El hombre que maravilló a Jesús. Un hombre que maravilló a Jesús. Específicamente hoy vamos a ver un asunto de autoridad. En las dos entregas anteriores vimos ya los primeros 7 versículos y hoy vamos a concentrarnos en los últimos de los versículos 8 al 10 para terminar esta historia, que nos va a explicar por qué el hombre tenía una confianza, una seguridad de que Jesús iba a curar a su esclavo. Y esto nos va a ayudar a nosotros a crecer en nuestra admiración por Jesús y también a usar el principio de la autoridad para comprender la grandeza de Jesús en la extensión de su poder y de su autoridad, con una aplicación muy práctica a nuestra vida de oración. Habiendo dicho eso, voy a comenzar primero haciendo un resumen de lo que aprendimos en las 2 entregas anteriores, de los versículos 1 al 7, y luego vamos a ver el final del primer punto de la historia que yo titulé Una petición extraordinaria, versículos 1 al 8, y después una respuesta extraordinaria, versículos 9 y 10. Dentro de la petición extraordinaria, lo primero que vimos es que Jesús en su locación, en el domicilio que era su base de operaciones, su centro de actividad, después de que inicia su ministerio público, era la aldea de Capernaum. En Capernaum, que era la ciudad que estaba en la frontera norte, en la ribera del mar de Galilea, Jesús se establece y desde ahí empieza a hacer, digamos que visitas o
rutas de visitación por las aldeas de manera concéntrica para predicar el evangelio, dar enseñanzas y sanar enfermos y hacer muchos milagros. La fama de Jesús fue creciendo rápidamente y él salía y hacía sus giras, pero regresaba a Capernaum. Ese día en la mañana en particular sale Jesús temprano, se va a un monte no muy cercano y allí sube hasta la cima, se sienta y enseña muchas lecciones a sus oyentes que por multitudes lo siguieron. Después de un día de enseñanza, Jesús desciende del cerro y regresa a Capernaum. Seguramente venía cansado. Entonces, habiendo entrado a Capernaum, las autoridades de la ciudad van y encuentran a Jesús y le piden a nombre del centurión romano, es decir, un comandante sobre 80 o 100 soldados, que por favor vaya y cure el esclavo joven que está enfermo de muerte. Entonces Jesús, sin demoras, accede y empieza a encaminarse hacia él. En eso iba cuando el centurión, al enterarse que Jesús viene hacia su casa, envía a una comitiva, una segunda comitiva de amigos suyos para decirle: no te molestes, con que digas la palabra, mi siervo sanará. Y ahí nos quedamos. Y a modo de resumen de todo lo que he dicho, aprendemos tres grandes cosas acerca del centurión, que lo ponían en una posición de que tenía todas las razones para no interesarse en Jesús, y aún así lo hizo. En primer lugar, era un hombre poderoso. Los poderosos normalmente no manifiestan mucho interés en Dios. Segundo, era un hombre rico. Y tercero, era un hombre pagano. Era un hombre que no conocía o que no compartía las creencias de los judíos. Y a pesar de ser poderoso, rico y pagano, este hombre, contra todo pronóstico, manifiesta interés en Jesús y reconoce su gran poder. También este hombre destaca por su misericordia para con su siervo y por su humildad al acercarse a Jesús. Bueno, ahí entonces nos quedamos la vez anterior. Vamos a ver el último de los versículos de la petición extraordinaria. Y aquí en este versículo el hombre va a explicar por qué está seguro que Jesús sanará a su esclavo. Pero para que tomemos el contexto, vamos a leer desde el versículo 6. Nuevamente, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Una aclaración: como pueden ver, los tres amigos, bueno, no dice tres, los amigos del hombre hablan en primera persona del singular. No soy digno, pero eran los amigos los que están hablando a nombre del centurión. Y esto sirve, aclarar esto nos sirve para entender que era común y es común en los relatos de la Biblia que cuando se está hablando a nombre de otra persona, entonces se refiere como si la persona estuviera presente. Y es lo que vemos precisamente en el pasaje paralelo de Mateo, donde se nos presenta la historia como si el centurión hubiera estado presente. Pero aquí estamos viendo que estuvo solamente presente a través de su representación. En este caso, sus amigos le dicen: no te molestes, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra, leímos ahí. Ahora en el 7, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Ahora fíjense el nivel de comprensión que tiene este hombre en el poder de Jesús, en la autoridad de Jesús. Dice: di la palabra, con que lo digas, está hecho para mí. Expliqué la semana pasada, cuando él dice: di la palabra y mi siervo sanará, no solo sanará, pero dice, está en modo imperativo en el texto original. Va a sanar porque va a sanar, eso es garantizado, dice. Lo único que necesito es que tú lo digas. Que tú lo digas. Ahora, lo primero que quiero recalcar aquí es, observen que el hombre envió amigos y encontraron a Jesús en el camino, ¿cierto?
Ahora, imagínense este segundo escenario. El romano envía a sus amigos, los amigos se encuentran a Jesús y le dicen, di la palabra y el siervo sanará. Y el siervo no sanó. Entonces el romano dice, ¿dónde encontraron a Jesús? Allá como a las 2 cuadras. Se fueron muy lejos. Se hubieran esperado una cuadra más porque así se hubiera alcanzado el poder. Ahora, eso es un chiste malo. El punto es, ¿cuál es el alcance en distancia de la autoridad de Jesús sobre una enfermedad? Ese es el punto que quiero recalcar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En otras palabras, el centurión sabe que la autoridad de Jesús trasciende distancias. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué tan lejos puede alcanzar Jesús con su poder para cumplir un milagro? ¿Cómo cuánto les gusta? ¿Cuánto? Todo, ¿verdad? No tiene límites de distancia. ¿O sí? ¿No? Eso es una cosa que nos debe llamar la atención. Segundo, el poder y la autoridad de Jesús trasciende el tiempo también. Porque el texto es muy claro. Cuando Jesús dice la palabra, ¿a qué hora se cura el siervo? En el pasaje de Mateo fue más claro. En esa misma hora. ¿No es cierto? Entonces, si el poder y la autoridad de Jesús para hacer milagros, para curar, no tiene límites ni de tiempo ni de espacio, entonces, ¿qué es lo único que necesitamos para conseguir algo que queremos? Porque no podemos decir, pues no lo conseguí porque Jesús estaba muy lejos, aunque a veces así se siente. ¿No es cierto? Que a veces se siente como que Dios estuviera muy lejos. O que falta mucho tiempo, ¿no? Falta mucho tiempo. Como cuando eres niño y ya quieres ser adulto y no ves la hora de ya ser adulto, ¿verdad? Y luego ya que eres adulto, demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, no es un problema de tiempo ni de espacio. Solo es una cosa más. Es un asunto de soberanía. Las cosas se consiguen si Jesús quiere. Este romano descubrió algo, que Jesús puede hacer lo que quiera. ¿O no? Básicamente. Piensen en cuáles son los problemas más grandes que puede uno enfrentar. Una terrible enfermedad, la muerte, estar muy lejos de algo, que es demasiado tarde. Jesús no tiene ninguno de esos problemas. Él puede curar la enfermedad, puede detener el proceso de la muerte, no tiene fronteras que lo limiten, ni demoras. Entonces este hombre llega a una conclusión y dice, lo único que necesito es que diga que sí, porque además este hombre no solo ha concluido que Jesús es todopoderoso, literalmente es eso, Jesús es todopoderoso, sino además, él ha concluido que Jesús es fiel, ¿o no? ¿Qué significa ser fiel? Uno que cumple su palabra. Cuando la gente dice, no, ese hombre es muy infiel, no decimos que es infiel porque engaña a su mujer con otra. Es infiel porque él juró ser leal a esa mujer y no cumple su palabra. Por eso es infiel una persona, porque no cumple lo que dice. Este hombre llegó a la conclusión diciendo, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué está diciendo con eso? Yo ya sé cómo eres tú. Tú eres fiel. No más con que consiga que lo digas, ya lo logré. Todo esto para nosotros es una gran lección, tanto de teología como de intercesión, hermanos. Fíjense bien, ¿cómo llegó este hombre que es pagano a entender tanto acerca de la persona de Jesús si nunca tomó clases con los rabinos, ni leía las escrituras, solo por sentido común? Ahorita vamos a ver la explicación que él da.
Pero segundo, él descubrió algo, que a Jesús no se le va a convencer con lágrimas, o gritándole, o repitiéndole mucho la misma cosa. ¿Y a qué viene el caso eso, dirás tú, Luis? ¿A qué viene eso de gritar y llorar y repetir lo mismo? Porque esas son las tácticas que nosotros solemos usar en nuestra imaginación, creyendo que esas son las estrategias que van a sacarle a Dios un sí en nuestras oraciones. Cuando queremos algo, hay dos formas de tratar de conseguirlo. Cuando tú quieres algo, tú lo consigues por tus pistolas, como dicen allá en México, ¿no? A tu manera. O acudes a Dios en oración. Muchos de nosotros que somos cristianos, aunque somos cristianos, no vamos a Dios en oración a pedirle lo que queremos. Mejor queremos conseguirlo por nuestras propias fuerzas. Una vez estaba yo en mi trabajo, en ese tiempo yo era director de una escuela y había varios maestros, y había un maestro que estaba muy enfermo por muchos días. Yo ya era cristiano, él no era cristiano. Y entonces estaba sentado en la oficina y él estaba del otro lado, y yo le estaba preguntando, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás batallando tanto? No, pues esta enfermedad me tiene así. Y yo le dije, ¿no te gustaría que le pidamos a Dios? Tal vez Él quiera sanarte. Yo puedo orar por ti. Me dijo, no lo molestes. ¿Cómo crees que lo vamos a molestar con algo tan insignificante como esto? Para Dios todas las cosas son insignificantes. Él es un Dios grande de todos modos. No. Y no me dejó orar. No me dejó orar. Siguió enfermo. Ahora, yo no puedo garantizar que se hubiera curado. Esa es la soberanía de Dios. Pero a veces ni siquiera oramos. No vamos a Dios a pedirle las cosas que queremos. Y cuando vamos, a veces usamos de mecanismos manipuladores. Dios, y empieza como que gritar lo va a convencer, ¿no? Esta la has visto en tu casa. Si tú eres padre de familia, tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Ándale. Y empieza a escalar eso, ¿no? Como que creen que así se le va a convencer. Ahora, algunos de nosotros somos débiles. Cuando tenemos hijos así, y ya para no estarlo oyendo, pues ya, ¿verdad? Pero eso no conmueve a Dios. Que aumentes el volumen, que las lágrimas, ¿no? Lo que impresiona a Jesús en este relato es otra cosa. ¿Qué fue? Porque así titulé el mensaje, un hombre que maravilló a Jesús. ¿Se acuerdan? Ahora vamos al texto otra vez. Véanlo con sus propios ojos. Miren ahí, versículo 8, dice, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y a otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Entonces, ¿qué fue lo que maravilló a Jesús? ¿Qué fue? No fue el volumen de su petición, ¿verdad? No fueron las lágrimas de sus mejillas. ¿Qué fue? La fe. Ahora entendamos de dónde saca este hombre su fe. Él lo explica en el versículo 8. Dice, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Entonces, el hombre es un romano. Ustedes ya recordarán, yo ya expliqué. Él es un centurión romano. Tiene al menos 80 soldados bajo su mando, sin contar a los esclavos. Y si tenía hijos, también a esos les mandaba de seguro, ¿o no? ¿Cuántas veces habría él en su vida dado órdenes? ¿Cómo cuántas órdenes habría dado él? ¿Cuántas creen? Y sin contar las órdenes que él mismo habrá recibido, ¿no es cierto? Porque siendo él centurión, no solo da órdenes, sino que ahí dice en el texto claramente, yo mismo soy hombre, no dice en autoridad, primero dijo
bajo autoridad. Entonces, antes de considerarte una persona en autoridad, primero siempre debes recordar que eres una persona bajo autoridad. Tú no tuvieras ninguna autoridad que no te fuera conferida. ¿Está claro? El único al que no se le ha conferido autoridad es Dios. De ahí en más, todos para abajo, todos hemos recibido la autoridad de alguien más, ¿o no? Entonces, él dice, hay algo que yo aprendí. El principio de la autoridad a mí me ha enseñado algo. Que cuando tú tienes autoridad, das la orden y te obedecen. Cuando no la tienes, no. Si no lo creen, vayan y denle una orden ahí a un niño de la calle que no los conoce. Hey tú, ven, tráeme una Coca-Cola. ¿Verdad? ¿Para qué me manda con un niño de la calle, pastor? En mi casa, ¿verdad? Ahora él es un hombre con autoridad. ¿Cuántas veces ha comprobado que cuando tienes autoridad la vas a verificar por sus efectos? ¿Sí o no? ¿Verdad? No es porque digas que la tienes, sino por los efectos de esa autoridad. ¿Cuántas veces él dio órdenes y lo obedecieron? Miles de veces, miles de veces. Ahora, él está transfiriendo eso es con base en el sentido común, no es en la teología, sino solamente en pensar, mira cómo funciona la vida, un asunto de autoridad. Y entonces él empezó a oír, como toda la gente que vivía en Capernaum, oye, ¿oíste lo que pasó? Alguien debió haber llegado con él un día y le dijo, ¿oíste lo que pasó? ¿Qué pasó? Un hombre de la aldea de Nazaret, de la de allá, ¿te acuerdas de la Nazaret? La de, oh sí, ¿qué? Hay un hombre que salió de ahí, que anda enseñando. ¿Otro? No, espérate. Este hace milagros. No. Ya vas a empezar. Ya ves cómo son los judíos. No, en serio, este es diferente. ¿Te acuerdas del ciego aquel cuando andábamos ahí en la marcha de aquella? Sí, ya no está ciego. ¿Cómo crees? No, lo curó. ¿Lo curó? ¿Cómo lo curó? Sí, escupió, hizo lodo, se lo embarró en los ojos y ya se curó. No, sí. Y luego empezaban los reportes a llegar. ¿Te acuerdas del leproso aquel? El que aventábamos a pedradas para que no se acercara. Sí, ya no está leproso. No, ¿cómo crees? No. Lo curó él mismo. No, sí. Y reporte tras reporte, milagro, puros milagros incurables, hermanos. Milagros que solo Dios podría haber curado. Y este hombre empieza a oír. Pero él oyó con discernimiento. Él decía, no mentes. Ceguera, lepra. No, y que uno, de hecho, el milagro que viene después de este, quiero que vean en las Biblias. Vayan, abren su Biblia ahí en Lucas 7. ¿Cuál es el siguiente milagro? ¿Qué dice ahí su Biblia? ¿Qué? Resucita. Pácatelas. O sea, de todos los problemas que te puede pasar, ¿cuál es el peor? ¿Cuál? La muerte, ni modo que haya algo peor que eso, ¿no? Y hasta parece Jesús. ¿Se imaginan? Este hombre oye los reportes igual que todo el mundo. Vean lo que dice el último versículo de esa historia de la resurrección de la viuda del hijo de Naín, el hijo de la viuda de Naín. ¿Qué dice el último versículo? A ver, alguien que tiene ahí. Se extendía la fama. ¿Cómo no se iba a extender? Estábamos apenas hace un par de días allá en la casa de Manuel platicando. Yo les decía, ¿qué creen ustedes que pasaría si en nuestra iglesia cada domingo ocurriera un milagro, una sanidad? ¿Cómo creen que estaría la iglesia? ¿Cómo creen ustedes? ¿Me entienden? No, hombre, que en esa iglesia los maridos se convierten en cariñosos con las esposas. Los hijos salen obedientes. No. Los paralíticos caminan y así, una cantidad de milagros, ¿no? Cada domingo y muchos, no, hombre, no estaría así no estarían las sillas, ¿verdad? Estarían haciendo fila. Pero ese era Jesús. A Jesús sí hacía eso. ¿Cómo no iba a oír el centurión? Así que él reflexiona, llega a una conclusión y dice, no, este hombre, yo no sé si él discernió que Jesús era Dios todavía, pero mínimo discernió que tenía conexión con Dios, ¿sí o no? O sea, este hombre lo que dice, lo consigue.
Cualquier cosa que dice, que vea, y vio el ciego. Que camine, caminó. Que se levante, se levantó el muerto. Entonces él dice, ok, yo soy hombre de autoridad. ¿Por qué me obedecen algunos? Porque yo tengo autoridad sobre ellos. Si no, no me harían caso. Si las enfermedades se van cuando éste habla, si la muerte se acaba cuando éste habla, no, pues entonces este tiene una autoridad sobre todo. Ya sé, lo único que necesito es conseguir que me dé un sí, que me diga que sí, y ya la hicimos. No tiene límites, este hombre no tiene límites. Ni necesito que venga a la casa. Y tal vez volteó con el esclavo y le dijo, no, vas a ver, mijo, vas a ver lo que va a pasar. Y él llega a esa conclusión. Ese Jesús es un hombre sin límites. Solamente necesita una cosa, que quiera. Él es soberano, nomás necesito que quiera, porque es un hombre fiel y poderoso, con autoridad sin límites. Y así de sencillo, actúa en fe. Qué tremenda forma de descubrir a Jesús, ¿no es cierto? Sencilla. Así que este hombre presenta su petición extraordinaria. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces la respuesta pues fue extraordinaria. Una respuesta extraordinaria en 4 expresiones. Número 1, una sorpresa de Jesús. Número 2, un elogio de Jesús. Número 3, un anuncio de Jesús. Y número 4, un milagro. A partir del versículo 9, fíjense. Primero, la respuesta de Jesús fue extraordinaria. Primero, en forma de sorpresa. ¿Qué dice el texto? Versículo 9. Vuelvan a leer y verán. Dice, lo acabamos de leer. Al oír esto, Jesús se maravilló. Una sorpresa, ¿no? Una sorpresa porque este hombre, ya dijimos, es pagano, es rico, poderoso, pero tiene una fe. Ahora, el verbo que se traduce maravilló aquí, hermanos, ese verbo se registró 43 veces, en 43 versículos en el Nuevo Testamento griego. Si lo leyeras, cada uno de esos versículos en su contexto, para ver de qué habla, tú descubrirías que de esas 43 veces, solo 2 veces se le aplica a Jesús. Dicho en otras palabras, la Biblia dice de Jesús que se maravilló solo 2 veces en su vida. Solo hubo 2 ocasiones en que alguien fue capaz de maravillar a Jesús. La primera vez que lo maravillaron fueron los de Nazaret, los de su pueblo. Según Marcos capítulo 6, versículo 6, dice que Jesús se maravilló al ver la incredulidad de ellos. Así que aquí lo maravillaron por razones negativas. Es decir, el pueblo donde Jesús creció toda su juventud, su infancia tardía y su juventud y su edad adulta temprana hasta que empieza su ministerio público fue Nazaret. Si había alguien en el mundo que lo conocía, eran estos de Nazaret. Estos de Nazaret sabían que Jesús nunca había dicho una mala palabra, ¿o no? Esos de Nazaret sabían que Jesús siempre había obedecido a sus papás. Nunca se había robado el cambio. Nunca había copiado en el examen. O sea, ellos lo vieron toda su vida, crecieron con él. Sabían que Jesús de veras era un hombre diferente, era un niño diferente, un joven diferente, un hombre especial. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién me remite de pecado? Él es el único que se ha atrevido a decir, a ver, acúsenme de un pecado. ¿Quién? Y el texto, si lo lees ahí en el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que nadie pudo decir nada, se quedaron todos callados. Los de Nazaret, mejor que nadie, sabían que Jesús era único.
Era único. Yo creo que haber sido hermano de Jesús, porque tuvo hermanos Jesús, ¿sí sabían eso, verdad? Ha de haber sido muy frustrante para los hermanos de Jesús, ¿no? Vivir con Jesús. Yo no sé si alguna vez José o María cometieron el error de decirle a Santiago: ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Pues, ¿se imaginan? Pues no iban a poder. Pero cuando Jesús además hace milagros en Nazaret, y los de Nazaret endurecen su corazón y lo rechazan, y Jesús se maravilla y dice: ¿no creen? ¿No creen que yo soy? Pero ustedes que me conocen, no. Y Jesús se maravilló al ver la incredulidad de ellos. Ahora, la única otra ocasión en que alguien fue capaz de maravillar a Jesús, ¿quién fue? Este señor. Si tú quisieras sorprender a Jesús, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, puedes hacer dos cosas: ser un terrible incrédulo, a lo mejor como los de Nazaret, o tener una gran fe. Si tú quisieras sorprender a Jesús, no lo sorprenderías con tus lágrimas, con tus diezmos, tus ofrendas, con tus sermones, con tu drama. Lo sorprenderías con tu confianza en Él, con tu fe en Él. Así lo sorprenderías, pero si quisieras maravillarlo, porque aquí no solo dice que lo sorprendió, ¿cómo dice el texto? Que se maravilló de Él. Si tú quisieras maravillar a Jesús, no solo deberías de tener una gran fe, sino deberías de tener una gran fe y manifestarla como este hombre lo hizo, con una gran confianza y con una gran humildad y con una gran misericordia. Eso maravilló a Jesús. Un hombre con semejante poder, riqueza, ilimitado conocimiento, es tan humilde y actúa a favor de otro y cree que con que yo diga algo, mi poder y mi autoridad trasciende distancias y tiempo y límites con que yo quiera. Eso sí que es una gran fe. Ahora, algo que se destaca del versículo que acabamos de mencionar, quiero que observen, porque no es poca cosa. Estoy en Lucas 7, versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. ¿Por qué Jesús no dijo he visto una fe tan grande? ¿O por qué Jesús no dijo he oído una fe tan grande? ¿Por qué Jesús dijo he hallado una fe tan grande? Porque con esto Jesús nos está diciendo que Él en sus giras ministeriales andaba buscando algo. ¿Qué andaba buscando? ¿Por qué dice no he hallado? ¿Qué quiere decir que Él andaba buscando, verdad? No solo estaba viendo a ver qué pasaba, sino que Él hacía las giras buscando ¿qué? Buscando gente con fe. Ahora díganme una cosa: si hubiera habido un país en el mundo que pudiéramos decir este es el país de los creyentes, porque todas las naciones son paganas, ¿o no? Menos una, solo hay una nación de creyentes según las escrituras. ¿Cuál era esa nación? Israel. Estoy en el país de los creyentes, hice mi tour por todo el país de los creyentes buscando fe, y este que no es judío tiene más fe que todos los del país de los creyentes. Esto sí que es maravilloso, ¿o no? ¿No es eso lo que está diciendo aquí? Ahora Jesús está dando su respuesta extraordinaria, primero expresando su sorpresa, su maravilla, pero segundo pasa de su maravilla a un elogio. ¿Qué es elogiar? Reconocer a una persona. Porque Jesús, después de ver esto, dice que se voltea a la multitud. O sea que había una multitud siguiéndolo. Voltea a la multitud y dice:
Nunca he visto, no he hallado en Israel una fe tan grande como la de él. Hermanos, ¿no es eso un elogio? ¿No es eso un elogio? Que te elogien en la escuela. No, pues queremos, mamá, me van a dar el honor roll. El honor roll me toca este viernes. Y ahí van los papás bien orgullosos, ¿no? Porque a nuestros hijos le van a dar. Para los que no saben qué es el honor roll, pues es el alumno del mes, ¿no? Diploma por tener el alumno del mes en la casa. O el atleta. Pues es bonito que te elogien y que te honren los hombres, pero que te honre Jesucristo, ¿eh? ¿Has pensado en eso? ¿Te imaginas cuando muramos y lleguemos al cielo? Dios primero, por la gracia del Señor. Vamos a andar ahí, como vamos a tener toda la eternidad. Seguro que en algún momento nos vamos a encontrar al centurión ese, ¿no? Y cuando nos lo encontremos, vamos a decir, no, te rayaste. Oye, no, ¿sabes que hasta tu nombre quedó ahí escrito en la Biblia? No, pues me contaron, de decir, no, qué tremendo. Ese hombre, hermanos, va a ser recordado por la eternidad, porque su acto de fe quedó registrado en la Sagrada Escritura. Y el Señor Jesús lo usa como ejemplo, diciendo, nunca he visto una fe como la de Él. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Imítenlo. ¿O no? Si no, ¿por qué decirlo? ¿Quieren tener una fe? Miren, maestro, aprendan. Lo elogia. Cuando nosotros estemos allá con el Señor, ¿qué irá a decir de nosotros? Irá a decir, qué gran fe. O irá a decir, pásale. Del elogio Jesús pasa ahora a hacer una afirmación sorprendente. Pero no en el pasaje de Lucas, sino en el pasaje paralelo de Mateo. En Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, si no me equivoco, o del 11 y 12, menciona unas palabras que no están en Lucas. En este punto, Mateo agrega unas palabras que Lucas no registró. Y las vamos a leer ahí. Miren cómo lo dice ahí. Mateo 8, 11 y 12. En este punto Jesús dice, un anuncio, dice, les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Miren nada más lo que acaba de decir. Los judíos dividían el mundo en dos grupos. Los judíos y los gentiles. Los judíos eran los de raza de ellos, su grupo étnico. Y los gentiles, todos los demás. ¿Está claro? Ahora, lo que está diciendo aquí Jesús es una alusión al banquete celestial que está por venir. En la Biblia se nos dice que cuando la consumación del tiempo llegue, cuando Cristo regrese, ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y empiece la eternidad futura, se va a celebrar un festejo llamado en Apocalipsis las bodas del Cordero. Muchos pasajes de los evangelios aluden a esto como el banquete celestial. Y es de lo que está hablando aquí. Que en ese día del festejo van a estar Abraham, Isaac y Jacob sentados en los lugares de privilegio, y que los judíos que han conocido a Dios por tradición esperan estar en ese festejo, muchos de ellos no van a estar. Pero que gente de lejos, de oriente y de occidente, gentiles, por causa de la fe, van a ocupar los lugares de privilegio, los lugares de honor, los lugares de adelante, por así decirlo, en ese banquete celestial. Piensa en lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que gente que tuvo la oportunidad se va a quedar afuera, se va a perder eternamente, pero que otros, por haber tenido fe, van a entrar. Aquí recalcando la importancia de la justificación por la fe y de la entrada de los gentiles
al reino de Dios por delante de muchos judíos. Ahora, ¿cuántos aquí son gentiles? Levanten la mano los gentiles. Porque o eres gentil o eres judío, ¿verdad? Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Hay algún judío aquí? No, pues este es como judío, no suelta nada. No estoy hablando de tacañería, ¿verdad? Estamos hablando de raza. ¿Hay algún judío aquí? No, entonces ¿qué somos todos? Gentiles. Algunos van a decir, pues convenza a mi esposo, pastor, que sea más gentil. No estamos hablando de ese gentil, ¿verdad? Estamos hablando de ser de raza no judía. Miren lo que está diciendo aquí Jesús. Que se ha abierto la oportunidad para los que no somos judíos, podamos entrar no solo al reino de Dios, sino a los lugares de más alto privilegio, con base en una condición. ¿Cuál es la condición? La fe, ¿verdad? La fe. Así que les tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has confiado en nuestro Señor Jesucristo, justificado, vas a estar en el reino de Dios. Vas a estar en esa ceremonia. Pero no todos van a estar en el mismo lugar. Cuando yo era joven, yo crecí y veía el básquetbol. Me gustaba el básquetbol y lo practicaba. Nunca fui tan bueno, ¿verdad? Pero me gustaba. Así que yo veía el básquetbol profesional por televisión y dije, algún día voy a ver un partido de básquetbol profesional. Y hace un tiempo atrás, no mucho, este año que pasó, fui a un partido de la NBA, no les conté, ¿verdad? Ahí va el pastor a presumir. Bueno, denme permiso de presumirles. Dije, voy a ir a ver un partido de la NBA. Así que compré un boleto y me fui con mi hijo a ver un partido ahí, a ver a los Kings de Sacramento. Pero como no quería gastar mucho, ustedes saben que en esos partidos puedes gastar mucho. Entonces me compré un boleto, hermanos, de $15. Yo dije, pues ¿qué? Ya cuando fui ya vi por qué costaba $15, ¿verdad? Ya se imaginarán. Hasta la última fila, literalmente hasta la última fila. Ahí tenías que llevar tu boleto y tu telescopio, ¿verdad? No es cierto. No, se ve muy bien, sinceramente se veía muy bien. Se veía muy bien. Pero era la última fila. Cada fila más caro, ¿verdad? Y un fileral, ¿verdad? Cuando sea el reino de Dios y aquella cena, hermanos, esta es la buena noticia. Todos los que creemos en Cristo tenemos boleto. ¿No sería bueno ir a esa fiesta con toda tu familia? ¿No? ¿O les gustaría que, oye, ¿dónde quedó el...? Yo no voy a decir quién. No, con que nadie se quede afuera, ¿verdad? Que todos vengan a la fiesta. Pero imagínate qué va a pasar. Les garantizo que va a pasar algo como esto. Hace rato estábamos en Stockton, yo estaba predicando este mensaje y ahí estaba mi esposa y nuestros 2 hijos oyendo el mensaje. Ahorita mi esposa no está aquí porque está dando clase a los niños. Pero yo decía, qué bonito es cuando juntos como familia podemos venir a adorar todos. Yo quiero cuando vayamos al cielo ver a los que amo. ¿Te imaginas el día que mueras encontrarte ya a los que tanto amas? Nada más que cuando se celebre esa cena y lleguemos a lo mejor a la entrada, van a estar allí yo no sé quién, no creo que Pedro, pero ahí en la entrada del party ese, el gozo celestial, esa ceremonia tan especial, van a decir, a ver, ¿quiénes son? Luis, Lilia, Víctor, Priscila. Ok, bueno, Lilia, Víctor, Priscila tienen, a ver, ustedes tienen boleto A1, A2, A3 allá junto a Abraham, Isaac, Jacob. Tú, Luis, tienes allá el XR 22.354. Allá. No, pero es que venimos juntos. No, mijo. Aquí ya no hay, aquí según la fe de cada uno. Aquí según la fe de cada uno. Digo, mira, entraste por gracia. Te regalaron el boleto, cuate. Pero aparte de eso,
fuiste un desastre. No, pero que yo era el pastor aquí. Mira, ni le mueva. Todo lo que viste ahí es porque se la pasaban orando por ti. Elsa, Julieta, dale gracias ahí que llegó don Roberto a ayudar, porque si no. Y entonces allá se van a acabar las apariencias. Allá ya no nos vamos a poder sentar con la familia todos juntos por méritos ajenos. Allí cada quien conforme a su fe. La otra cara de la moneda también es buena, porque tú no tienes por qué anclarte o estancarte en tu relación con Dios por otras personas de tu familia que no quieren ir al paso que debes ir. Pero no todos vamos a estar igual y algunos ni siquiera van a estar. Lo lindo de esta historia, hermanos, es que no se ha acabado la historia, al menos no la nuestra. Se sigue escribiendo, ¿no? Podríamos hacer un cambio hoy y empezar a corregir nuestra manera de vivir para Cristo, para que cuando estemos allá podamos decir: el 2023 fue mi año, fue el año de mi cambio en mi vida. Fue el año que hice conciencia, que me dejé de niñerías y de excusas y tomé decisiones importantes. Ese año yo me volví al Señor. Ese año acabé con mi pecado secreto. Ese año perdoné. Ese año me tomé en serio la palabra de Dios. Ese año dejé de avergonzarme de Cristo. Ese año mi fe aumentó, mi fe creció. Jesús no solo tuvo una sorpresa, un elogio, un anuncio, al final tuvo un milagro. Porque la historia, ¿cómo termina, verdad? ¿Observan? Versículo 10 de Lucas 7. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. ¿Cómo creen que se habrá sentido el centurión? ¿Cómo a qué horas llegaron con Jesús? No, pues el reloj de arena iba como a la mitad. No, y esa fue la hora que se levantó este. ¿Cómo creen que fue el impacto de esa experiencia en la vida del esclavo? Sus vidas han de haber cambiado, ¿no creen? Recibieron el milagro. Hermano, yo quiero desafiarlos a que ustedes esta semana, a modo de conclusión de este mensaje, vuelvan a la oración. Miren qué historia de intercesión. Los judíos, primero el centurión intercediendo por el esclavo. Los judíos intercediendo por el centurión. Una historia de intercesión. Jesús es soberano. Él puede hacerlo todo, pero no lo hizo hasta que el centurión pidió. ¿Sí o no? No estaba Jesús en el monte acabando su sermón y diciéndole: me tengo que ir ya, muchachos, porque tengo que ir a la casa de un centurión a curarle a un esclavo. No dijo eso. Jesús esperó hasta que se lo pidieron, ¿o no? ¿Verdad? Entonces quiero animarlos a que retomen su lista de objetivos de este año, los que le hicieron, y vuelvan a orar. Pídanle al Señor lo que quieren. Porque si Él quiere, lo van a conseguir, en lugar de hacerlo en sus propias fuerzas. Y oren por cualquier otra cosa. Oren. Si ustedes esperan que su fe crezca, hay más probabilidades, si practican la oración, que crezca su fe. Oremos cada día de esta semana por las peticiones de nuestro corazón. Pero oremos con fe. Oremos con fe, porque eso es lo único que puede ser la diferencia. Y si ni eso tenemos, entonces admitámoslo y digámosle: Señor, como dijera aquel hombre, aumentanos la fe. Auméntame la fe, Señor. Ni para eso soy bueno, pero yo quiero tener más fe. Ayuda a mi incredulidad. Yo quiero creer en ti. Vuelve a orar. Segundo reto para ti esta semana: sea un agente de cambio en tu comunidad. Sea una persona bondadosa. Aquí tenemos un hombre que, sin conocer a Dios, es un hombre que
se ganó el respeto de su comunidad a través de su amor y sus buenas obras, ¿no es cierto? Porque sirvió, porque usó sus recursos para hacer un bien. Hazle un bien a tus vecinos cuando puedas. A veces los vecinos andan barriéndonos la calle a nosotros, en lugar de nosotros echándoles ahí con el aire, ¿verdad? Ya bien limpiecito tu pedazo. ¿Por qué no hacemos nosotros una diferencia en sus vidas? ¿Por qué no le llevamos un taquito a un vecino? Especialmente si es hispano, a lo mejor te lo recibe, ¿verdad? Te presentas y haces una diferencia en la escuela donde van tus hijos o en tu trabajo. Haz algo bueno. Haz un aporte de bondad como el hombre hizo ahí. Intercede por otros también. Intercede por otros. Así como ellos intercedieron, nosotros también podemos interceder. Entonces, si el Señor puede responder a nuestras oraciones, intercedamos. Y si Él es soberano y Él decidirá si sí o nos contesta con un sí o con un no, entonces ¿para qué preocuparnos? En lugar de preocuparnos, mejor oremos. Oremos y confiemos en Jesús que nos ha oído y que Él es soberano y decida lo que decida, es porque es lo mejor. Pero nosotros al menos pedimos, en lugar de vivir a la deriva, tratando de conseguir las cosas con nuestras propias fuerzas. Pero acudamos a Él para pedirle que si es su voluntad nos bendiga y nos deje lograr nuestros objetivos. Y sobre todo, como aprendimos la semana pasada, recordemos que en última instancia el digno es el Señor, antes que nadie, ¿verdad? Pónganse de pie y acompáñenme a orar. Padre, damos gracias por el relato de Mateo 8, 5 al 13 y de Lucas 7 del 1 al 10. Gracias por la Sagrada Escritura. Gracias por habernos dado el Evangelio de Lucas, que presenta a las personas que son rechazadas normalmente en el mundo de Jesús, personas a las que se les da espacio y tienen importancia para ti. Los samaritanos, los leprosos, las mujeres, los paganos, los niños, los ancianos, todos ellos eran personas rechazadas, personas menospreciadas en los tiempos de Jesús, que las historias de Lucas nos enseñan que para ti hay espacio para ellos. Y si hay espacio para ellos, hay espacio para nosotros también. Gracias por perdonar tantos pecados de nuestra vida y darnos tantas oportunidades. Concédenos, Señor, una fe más fuerte, más grande, y esta semana renovemos nuestra vida de oración, esperando en nuestro gran Señor tal vez un sí, y cuando Él diga la palabra sabemos que ya está hecho. En el nombre de Jesús, amén.